¿Feliz o triste? Triste. De acuerdo. Pero le advierto, le romperé el corazón. Ya está roto. Así que ya está roto tu corazón, ¿verdad? Sientes esa herida profunda que parece no sanar, esa soledad que te consume y te hace sentir como si el mundo estuviera en tu contra. Tal vez te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero quiero que escuches bien. Esa soledad no es tu enemiga, es el camino. Y si estás sintiendo todo eso, ya podrías considerarte un verdadero Sigma. Verás, muchos pasan toda su vida buscando la aprobación de los demás, aferrándose a relaciones que no los enriquecen, temiendo el rechazo y el dolor. Pero si has llegado hasta aquí, si ya has tocado fondo, estás en la posición perfecta para aprender la lección más poderosa que nadie te va a enseñar. Este es el momento en que te conviertes en algo más grande, algo más fuerte. La sociedad está llena de ruido, distracciones y falsas promesas. Te dicen que necesitas estar rodeado de gente para ser feliz, que debes encajar, ser parte de la multitud. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tú mismo, sin pretender nada, sin ser lo que otros esperaban de ti? Es en la soledad donde nacen los hombres verdaderos, los que realmente se conocen y entienden su poder. Ahora, tal vez pienses que lo que estás sintiendo es solo un dolor pasajero. Puede ser que lo veas como una debilidad, pero en realidad lo que estás atravesando es la prueba de fuego que te está forjando para ser algo más. ¿Te atreves a aceptarlo? ¿Te atreves a abrazar esa soledad? ¿A transformarla en tu mayor fortaleza? La soledad es el terreno fértil donde nacen los hombres de verdad. No lo que el mundo te dice, no lo que las redes sociales te muestran. El verdadero poder radica en aprender a estar solo, a ser capaz de enfrentarte a tus demonios sin la necesidad de que alguien más te sostenga. Es ahí donde descubres lo que realmente eres capaz de hacer, lo que realmente te mueve, lo que realmente te define. Quizás sientas que no hay salida, que te falta algo, que la vida te está quitando más de lo que te da. Pero la verdad es que lo que te está quitando no era necesario para tu crecimiento. Lo que se está alejando solo está haciendo espacio para la versión más fuerte de ti mismo. Porque es en los momentos de soledad donde surgen las grandes ideas, donde se definen los grandes hombres. Los sigmas no necesitan ser reconocidos por otros. Ellos crean su propio camino. Ellos trazan su destino. Si estás pasando por este momento de soledad, si sientes que el dolor es más de lo que puedes soportar, quiero que sepas algo. Todo eso es el precio que pagas por tu grandeza. No te apures en huir del dolor. No te apresures a llenar ese vacío con cosas que no te ayudarán. La soledad te está enseñando a ser completo por ti mismo. Y cuando aprendas a estar completo solo, serás imparable. En la sociedad de hoy, estar solo se ve como algo malo, algo que hay que evitar a toda costa. Pero déjame decirte algo. La verdadera libertad solo se encuentra cuando eres capaz de estar solo con tus pensamientos, con tu mente y con tu propósito. No necesitas de los demás para encontrar tu camino. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Y esa es la clave del poder que los sigmas entienden. No dependen de nadie excepto de sí mismos. Estar solo no es un castigo, es una oportunidad. Es una oportunidad para conocerte a ti mismo, para desafiarte, para crecer. Es en la soledad donde realmente te encuentras con tus miedos, tus inseguridades y tus limitaciones. Y es en ese encuentro donde tienes la posibilidad de romper esos límites y superarlos. Si te encuentras en un momento en el que el dolor parece insoportable, te entiendo. He estado allí. Todos los sigmas han estado allí. Pero te aseguro que lo que estás atravesando es lo que te hará más fuerte. No temas la soledad, abrázala, porque es en ella donde el verdadero poder crece. Lo más grande que puedes hacer por ti mismo es aprender a estar solo sin sentirte vacío. Aprender a estar solo sin sentir que te falta algo.
porque el verdadero poder no reside en la multitud, no reside en las opiniones ajenas. El verdadero poder reside en tu capacidad para ser tú mismo, sin depender de nada ni de nadie para validar tu existencia. Así que sí, lo que estás sintiendo ahora, esa soledad y ese dolor, no son señales de debilidad. Son señales de que estás creciendo. Estás evolucionando en algo mucho más grande. Estás construyendo un carácter que no será destruido por el caos del mundo. Estás aprendiendo a ser un Sigma, y eso es lo que realmente importa. No huyas de la soledad, enfréntala, porque es el camino hacia tu verdadera grandeza. Es en la quietud de la soledad donde encontrarás tu propósito. Es en ese espacio vacío donde empezarás a construir un futuro lleno de poder, claridad y libertad. Y cuando salgas de esa soledad, serás una versión de ti mismo que nadie podrá detener. Recuerda algo importante, y quiero que lo tengas claro. La soledad no es tu enemigo, es tu aliada. Todo lo que el mundo te ha enseñado sobre la necesidad de ser aceptado, de estar rodeado, todo eso es una mentira. Cuando te des cuenta de que no necesitas la validación de nadie más, cuando entiendas que tu poder nace desde adentro, ahí es cuando empezarás a comprender lo que significa ser un Sigma. Sí, los Sigmas eligen su camino, y ese camino puede ser solitario, pero ¿sabes qué? La verdadera fuerza no viene de la multitud. Viene de tu capacidad de resistir y seguir adelante cuando nadie te está mirando. La soledad, esa que tantos temen, es la que te permite escuchar tus propios pensamientos sin distracciones. Y eso es lo que te prepara para la batalla real, para lo que la vida te tiene preparado. Al estar solo, no estás vacío. Estás lleno de posibilidades. Estás lleno de lo que puedes llegar a ser. Y en ese vacío es donde vas a encontrar las respuestas que otros buscan afuera. No busques respuestas en las personas, en las opiniones ajenas. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El tiempo que pasas solo te permite descubrir quién eres realmente. No quién quieren que seas, ni quién esperas ser. Te permite descubrir tu verdadera esencia. Cuando aprendes a estar solo, aprendes a ser dueño de tu tiempo. El tiempo es tu recurso más valioso. Y cuando no dependes de nadie para llenar tus horas, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Porque en la soledad es cuando puedes escuchar las ideas, las oportunidades y los sueños que estaban guardados bajo el ruido de las distracciones diarias. Es en la quietud donde las respuestas aparecen. Es en esos momentos solitarios donde comienzas a ver las soluciones que antes no podías encontrar. Mucha gente teme a la soledad. Se siente incómoda, no sabe qué hacer con su propio espacio porque nunca ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Pero déjame decirte algo que te cambiará la vida. La verdadera libertad llega cuando dejas de depender de las personas, las relaciones o el ruido del mundo para sentirte completo. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, cuando eres feliz estando solo, en ese preciso momento se abren ante ti un sinfín de posibilidades. La soledad te enseña a ser fuerte, a depender solo de ti mismo. Es en esos momentos solitarios donde encuentras tu propósito, tu misión en la vida. No puedes depender de los demás para definir tu camino. Eres tú quien debe tomar el control de su destino. Y si no lo haces, serás una hoja arrastrada por el viento. Pero si abrazas la soledad, si tomas este tiempo para trabajar en ti mismo, para crecer, te aseguro que estarás mucho más cerca de alcanzar esa versión de ti mismo que siempre has soñado ser. Recuerda que los Sigmas no necesitan ser el centro de atención. No buscan la validación del mundo. Ellos saben lo que quieren, saben quiénes son. Y es esa confianza en sí mismos lo que los hace imbatibles. Así que no temas estar solo. La soledad es tu campo de entrenamiento. Es en ella donde las mentes más grandes se moldean, donde las ideas más innovadoras nacen. Es en ella donde los hombres verdaderos se levantan y descubren su poder. La soledad también te permite hacer un análisis profundo de ti mismo. ¿Estás viviendo la vida que realmente deseas? ¿O solo estás siguiendo el ritmo que otros han marcado para ti? La soledad te da la oportunidad de hacer una pausa, de reflexionar sobre tus decisiones, de ver si estás realmente siendo fiel a ti mismo o si estás viviendo una vida que no te pertenece.
Cada momento que pasas solo es una oportunidad de crecimiento. La soledad no es un obstáculo, es una herramienta poderosa que te lleva a la grandeza. No tienes que temerle, al contrario, debes abrazarla con todo lo que eres, porque es en ella donde vas a encontrar la claridad que te llevará a lograr todo lo que te propongas. Cuando estés solo, no te apresures a llenar ese espacio vacío con cosas pasajeras, con distracciones que solo te alejan de tu verdadero propósito. Usa ese tiempo para construir, para planear, para estudiar, para mejorar cada aspecto de ti mismo. Mientras otros buscan validación externa, tú estarás trabajando en tu crecimiento interno. Mientras otros pierden el tiempo buscando compañía, tú estarás convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. La soledad te da la libertad de tomar tus propias decisiones sin la influencia de las expectativas ajenas. Es un espacio donde eres dueño de tus pensamientos, de tus acciones y de tu destino. Mientras otros luchan por encajar, tú estarás creando algo único, algo que solo tú puedes hacer. La soledad, lejos de ser un castigo, es una bendición disfrazada para aquellos que son lo suficientemente fuertes para aprovecharla. No todos están hechos para soportar la soledad, pero tú sí lo estás. Si estás aquí, si estás dispuesto a aceptar lo que la soledad tiene para ofrecerte, ya estás en el camino hacia algo grande. Cada minuto que pasas solo te acerca más a la persona que debes ser. Cada momento de reflexión, cada segundo de trabajo personal te aleja de la mediocridad y te acerca a la grandeza. La soledad, lejos de ser un obstáculo, es un espacio donde tu mente se despeja de las distracciones externas y se concentra completamente en lo que realmente importa: tu evolución. Es cuando estás solo que puedes ver el panorama completo de tu vida. Puedes analizar qué has hecho bien, qué has hecho mal y, más importante aún, qué pasos vas a dar para corregir lo que no ha funcionado. Pero no solo eso, la soledad te permite reconocer tu potencial, porque cuando estás solo, te enfrentas a ti mismo, y ahí es cuando te das cuenta de lo que realmente eres capaz de lograr. Muchos evitan la soledad porque se sienten incómodos con lo que podría salir a la luz. Pero te digo algo, la soledad no es el momento para esconderse de los problemas, sino el lugar perfecto para enfrentarlos cara a cara. Y aunque el proceso sea doloroso, aunque al principio sea incómodo, cada segundo que pases trabajando en ti mismo, cada segundo que uses para crecer, lo verás multiplicado en el futuro. El valor que encuentras en la soledad se traduce en la capacidad de tomar decisiones claras, estratégicas y enfocadas. Este es el verdadero poder de ser un Sigma, la capacidad de tomar decisiones sin depender de las opiniones o expectativas de los demás. Y esa libertad solo se obtiene cuando aprendes a estar solo. Porque la soledad no es solo la ausencia de personas, es la presencia total de tu propio ser. Aquí es donde realmente te encuentras contigo mismo, donde reconoces tus fortalezas y debilidades, y sobre todo, donde encuentras las claves para cambiar lo que necesitas cambiar. Piensa en todo lo que podrías lograr si dejaras de buscar la aprobación de los demás. ¿Cuántas veces has puesto en duda tus decisiones porque alguien más te dijo que no era lo adecuado? ¿O cuántas veces has seguido el camino de otros porque te convencieron de que era el correcto? La soledad te da esa claridad mental que te permite ver con nitidez lo que realmente deseas. La soledad no es la ausencia de compañía, es el espacio donde te encuentras con tu propósito, sin las voces externas que nublan tu juicio. Cuando te conviertes en un Sigma, entiendes que la verdadera fortaleza radica en tu independencia. Y esa independencia no significa estar aislado de la sociedad. Significa ser capaz de vivir tu vida según tus propias reglas. No dejas que las opiniones de los demás dicten tu destino. Aprendes a confiar en tu intuición y en tu juicio. Y es en esa confianza donde encuentras la capacidad de tomar decisiones difíciles, de actuar con firmeza y de seguir el camino que realmente te lleva hacia el éxito personal. La soledad también es el momento perfecto para construir tu visión. Muchos pasan su vida siguiendo los sueños y las expectativas de los demás, pero la soledad te permite definir qué es lo que tú realmente quieres para ti.
En ese espacio solitario puedes pensar en grande, puedes visualizar el futuro sin limitaciones, sin las restricciones de lo que otros creen que es posible. No es un espacio para la duda, es un terreno fértil donde puedes plantar las semillas de tus más grandes aspiraciones. Otro aspecto importante de la soledad es que te enseña a ser responsable de tus propios resultados. Cuando estás solo, ya no puedes culpar a los demás por lo que no tienes o por lo que no has logrado. Eres tú quien debe tomar el control total de tu vida. Esto significa que no puedes quedarte esperando que las circunstancias cambien por arte de magia. Tienes que salir y hacer que suceda. El Sigma no espera que le lleguen las oportunidades, las crea por sí mismo. Cada día que pasas en solitario, cada minuto que inviertes en ti mismo, es un paso más hacia esa persona que quieres llegar a ser. Y recuerda que no hay atajos en este camino. La vida te pondrá a prueba, pero serás más fuerte por cada desafío que enfrentes. La soledad es el campo de entrenamiento donde te preparas para lo que venga. Y si eres constante, si no te rindes, te aseguro que nada podrá detenerte. La sociedad a menudo te dice que ser parte de un grupo, que estar rodeado de gente, es lo que te hace fuerte. Pero lo cierto es que los más grandes logros de la humanidad han sido realizados por aquellos que supieron estar solos, aquellos que no temieron enfrentarse a su propio ser y desafiar el status quo. El camino del Sigma es un camino solitario, pero también es el camino hacia la verdadera libertad. Es importante entender que no se trata de rechazar la compañía de los demás, sino de reconocer que tu valor no depende de ellos. Tu autoestima, tu sentido de propósito, tu felicidad no deberían depender de si estás rodeado de amigos o no. Eres completo tal y como eres, y la soledad solo te ayuda a redescubrirte y a fortalecer tu identidad. Para terminar, quiero dejarte con algo que muchos no saben, pero que es absolutamente crucial para comprender la mentalidad de un Sigma. Los Sigma no buscan la validación de los demás, pero de alguna manera, sin querer, terminan siendo ejemplos para otros. Y esto no es porque lo busquen, sino porque su independencia y autenticidad irradian de tal manera que se convierten en faros de luz para aquellos que están perdidos en la multitud. La verdadera fuerza de un Sigma está en la paz que tiene consigo mismo y en la claridad de sus decisiones. Mucha gente te va a decir que necesitas estar rodeado de un círculo de amigos, que no puedes hacer nada solo. Pero lo cierto es que los mayores logros de la humanidad han sido impulsados por personas que se atrevieron a caminar solas, que no se dejaron influenciar por la corriente. Ellos tomaron su soledad como un terreno fértil, y a través de esa soledad surgieron innovaciones, avances y cambios que hoy impactan al mundo entero. ¿Sabías que algunos de los grandes pensadores y artistas de la historia, como Nikola Tesla o Steve Jobs, se destacaron precisamente por su capacidad para estar solos y pensar de manera diferente? Tesla, por ejemplo, pasaba largos periodos de tiempo trabajando en solitario, sin muchas distracciones, y es gracias a esa independencia que desarrolló ideas que transformaron el mundo. El Sigma no teme estar solo, porque sabe que es cuando está solo que puede pensar, reflexionar y hacer el trabajo duro que los demás evitan. Pero no todo el mundo está preparado para ser un Sigma. Ser un Sigma no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere sacrificio, esfuerzo constante y, sobre todo, una mentalidad fuerte. El Sigma no se deja arrastrar por las emociones del momento. Se enfrenta al dolor, la tristeza y la incomodidad con la cabeza en alto. No busca consuelo en otros porque sabe que su fuerza viene de adentro. Y al final, esa fuerza es lo que le permitirá superar cualquier obstáculo en su camino. Lo más interesante es que, aunque los Sigma parecen estar solos, en realidad no lo están. Están rodeados de oportunidades, de nuevos aprendizajes y de su propio potencial. La soledad no es un vacío, es una invitación a explorar las infinitas posibilidades que el mundo tiene para ofrecer sin tener que lidiar con el ruido de las opiniones ajenas. Este es un camino de crecimiento personal que pocos se atreven a recorrer, pero los que lo hacen son los que realmente dejan una huella en el mundo. Aquí hay algo más importante que quiero que sepas. El Sigma no se acomoda. Las personas que se conforman, que buscan lo fácil,
nunca alcanzan su verdadero potencial. Los Sigma, por el contrario, buscan siempre más. Son personas insaciables en su crecimiento, personas que no descansan hasta haber alcanzado el máximo nivel de excelencia que pueden alcanzar. Se desafían a sí mismos constantemente, porque saben que su potencial no tiene límites, solo los que ellos mismos se pongan. Y ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo comenzar este viaje? El primer paso es abrazar la incomodidad. ¿Por qué? Porque la incomodidad es la señal de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás creciendo. Y mientras más creces, más difícil será que las adversidades te derrumben. Los Sigma entienden que la vida no es un camino fácil, pero también saben que las recompensas más grandes vienen de los sacrificios más grandes. En la vida, las personas tienden a huir de la incomodidad, pero el Sigma no. El Sigma sabe que cada desafío, cada dificultad, es solo una oportunidad para elevarse, y mientras otros se quedan atrás, tú avanzas. Te conviertes en una fuerza imparable, porque entiendes que las verdaderas batallas no son contra los demás, sino contra tu propio miedo y tus propias limitaciones. Entonces, mientras otros buscan la aprobación, el Sigma crea su propio camino, y lo hace sin pedir permiso a nadie. Lo hace porque sabe que su mayor poder reside en ser quien es, sin importar lo que los demás piensen. Recuerda, la soledad no es el fin de la historia, es solo el comienzo de algo más grande. El viaje del Sigma es una travesía hacia la automaestría, hacia una vida que está guiada por principios sólidos y una visión clara. Cuando aprendas a abrazar tu soledad y a utilizarla como un catalizador para tu crecimiento, descubrirás que eres más fuerte, más capaz y más resiliente de lo que jamás imaginaste. Así que, si alguna vez te encuentras cuestionando tu camino, recuerda esto. El camino del Sigma es un camino de libertad, independencia y crecimiento inquebrantable. Y tú, solo tú, eres el arquitecto de tu destino. Usa la soledad, usa el rechazo, usa el dolor y haz de todo eso tu mayor fuente de poder. Porque cuando aprendas a estar solo, serás imparable. Si este mensaje te ha llegado al corazón, no olvides dejar un comentario sobre lo que más te ha encantado.